Bueno, justamente para ahondar en el tema de educación y de aspectos muy particulares de ella, nos va a acompañar aquí mañana en directo el presidente del Consejo Nacional de Educación, el señor Pedro Montt. Señor Montt, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. ¿Por qué el estancamiento, a su juicio, en materias de prueba de CIMSE? Es la gran pregunta la pregunta del millón, pero cuando uno va viendo resultados para atrás y ve los procesos de las distintas pruebas CIMSE, uno se pregunta qué pasa y por qué estamos estancados. Bueno, en la mirada larga hay progresos. Si uno mira a 10 años plazo, hay mejoras. Los últimos años se ha producido esta estabilidad en los resultados en casi todas las pruebas. Y ese es un tema que desafía las políticas públicas, efectivamente. Hay que recordar que en las mediciones iniciales del CIMSE, por más de una década, también los números no se movieron. Y la década pasada, y particularmente, hubo un progreso. Entonces, estos son temas muy complejos porque la explicación para las razones de esta estabilidad son demasiado amplias, son muy variadas y hay que atacarlas desde distintos puntos de vista. Yo creo que la novedad que tiene esta medición es que nos entrega pistas de factores internos en las escuelas que podrían afectar los resultados. Como por ejemplo, porque en esta oportunidad se hizo, una evaluación o se mide también un indicador en particular que son los climas internos, o sea, los ambientes que hay de convivencia dentro de esa comunidad escolar en particular. Pero ¿qué incidencia tendría eso en relación a tener, por ejemplo, un buen profesor o un niño con una motivación o una capacidad también para poder aprender los contenidos? Sí, es bien importante decir que desde hace muy poco, primero, la novedad es que existe una agencia que es autónoma del Ministerio que entrega los resultados. Segundo, que está midiendo otros indicadores de la calidad, no solo los promedios de las pruebas específicas en las áreas del saber, del conocimiento. Y esos indicadores, al relacionarlos con los resultados de las escuelas, nos muestran que afectan de manera significativa los resultados. Estamos hablando de más de 40 puntos de diferencia. Correcto. Entre escuelas en donde se desarrolla un adecuado clima de convivencia versus las que ello no ocurre. Eso es una pista para la política, es una pista para las propias escuelas. Y así por delante, lo importante, tú has dicho algo que es clave, probablemente lo central y el factor central en la escuela es el profesor, la capacidad que tiene de desarrollar un trabajo adecuado con los niños y motivarlos, como dijiste tú, y de hacerlos trabajar más intensamente para aprender con mayor profundidad y rapidez. Bueno, todas esas condiciones se van produciendo en la medida en que la escuela ataca distintos factores. Los profesores mismos y sus mejoras es un aspecto central. Y esto de alguna manera le da la razón a aquellos que, como por ejemplo en la nota se esgrimía la reforma de la educación partió al revés, y que probablemente, si bien es cierto, lo que se discute o lo que se lleva discutido son aspectos importantes, en el fondo hicimos el viaje por el camino más largo y no por donde había que partir. A ver, eso es súper discutible. Lo que sí yo podría decir que hoy estamos debatiendo un aspecto que es central a propósito de la calidad, y es el tema del profesorado. Pero no partimos la por carrera, ahí. Sí, pero como te dije, los problemas de la calidad de la educación son de diversa origen y tienen o afectan diversos factores, y por tanto el atacarlos todos es necesario. Pedro, siempre se deja de lado a los particulares pagados porque efectivamente corresponden a un sector de élite, porque son los menos y porque siempre se dice que la brecha con ellos es bien importante y porque están siempre mejor posicionados. Pero así todo, hoy día los particulares pagados, si uno analizara los resultados, tampoco están brillantes o tampoco se condicen en términos de puntajes en relación a lo que debieran demostrar cuando uno ve que tienen infraestructura, ambientes y profesores que efectivamente son de excelencia, y uno dice, bueno, esas condiciones se condicen con los puntos que están sacando porque hay personas y familias que están pagando el 100% de un arancel, que es altísimo, por tener rendimientos que a lo mejor no se reflejan en ese CIMSE. Bueno, eso para ser como claro en la respuesta,
Es algo que constatamos desde mucho tiempo en las mediciones. Si nosotros comparamos los resultados de nuestra élite con los resultados de países que están en la vanguardia, nuestros estudiantes de élite obtienen los resultados de los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos de esos países. Eso lo sabemos hace bastante tiempo, y al comparar, por ejemplo, qué se esperaría de resultados según las características de los estudiantes con otros países, en general nuestros colegios particulares ponen poco valor. Y eso es un dato que conocemos, porque eso habla de la calidad global del sistema. Correcto. Pedro, no quiero dejar pasar esta entrevista sin comentar o sin consultarle por un tema que es bien relevante, que fue corroborado por la presidenta Bachelet hace algunos días cuando presenta la agenda de probidad y de cómo reforzar también algunos aspectos importantes. Se habla de la incorporación de la educación cívica a la malla curricular. Y se habla que va a entrar en tercero y cuarto medio. No es poco tercero y cuarto medio para sacar a un estudiante que no solo tenga conocimientos de las materias, sino que sea al final un ciudadano bien informado respecto a lo que pasa en un país. Sí, hay que visibilizar que en esta materia se han hecho opciones curriculares que van en la tendencia universal. Se ha intentado transversalizar la enseñanza de la educación cívica y particularmente en la asignatura de historia existe un eje curricular que se dedica a la formación ciudadana desde primero básico hasta cuarto medio. El que existe una asignatura le va a dar otro relieve y por tanto habría que mirar las dos cosas. Habría que mirar cómo visibilizar más y hacer más fuerte la formación en este eje curricular que se da a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes, así como en tercero y cuarto concentrarse en los aspectos propios de lo que tradicionalmente se entendió como la educación cívica. Perfecto. Que es el estudio de las instituciones, sus relaciones, cómo funciona el sistema democrático, etcétera. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de conversación con nosotros. Que tenga un muy buen miércoles. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Hacemos nosotros una pausa a las 8:28. Volvemos al tiro.